Álvarez y Casa, del Frente Cívico Nacional. Buenos días. Buenos días. El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira. Buenos días, Rubén. Muy buenos días. Israel Zamora, ex senador de Morena. Bienvenido también. Gracias a Susana. Pues parece que en esta primera llamada con Justin Trudeau no se tuvo mucho éxito, ¿no? Que van a volver a hablar a las 3 de la tarde. Es que sí que no hubo acuerdo, ¿no? Ajá. Es que lo comentaba la semana pasada, es el regreso a la diplomacia al garrote, ¿no? Y otra vez a los acuerdos comerciales, las reglas diplomáticas ya no van a funcionar. Tenemos una condición de un cuate que pasamos del bully del salón, aquí en México, al bully de la escuela, ¿no? Sí. Ese es el gandaya de la escuela, ¿no? Ese sí rifa, ¿no? Pero un poco yo lo decía, es más o menos lo que se vivió en México, claro. ¿eh? Sí lo pueden ver, Israel, con Trump. Es decir, no dialogo, no me importa, no te veo, no te oigo. Controlo la agenda, no me importa la oposición, ¿qué me importa que piensen mis socios? No, yo creo que son casos, nosotros lo vemos de una manera distinta. Nosotros creemos que es una equivocación de Donald Trump atacar de esa forma a sus socios principales. Puede ser el inicio de una guerra comercial global, lo que hizo Donald Trump este fin de semana. Me parece que es una agresión innecesaria, sobre todo a dos que son sus vecinos, que comparte, incluso hay una integración cultural muy grande con ellos, México y Canadá. Entonces se me hace un error que alguien que está buscando prestigio, que está buscando respeto hacia su país, él mismo lo dijo en su discurso inaugural, que comience atacando primero, violando su propia palabra, porque el acuerdo comercial, el TEMEC, que está vigente, fue algo que él aprobó. Y romper así su palabra, violando el TEMEC, violando cualquier principio que rige los contratos, pacta sunt servanda, decimos los abogados, los contratos están para cumplirse. Creo que es el camino incorrecto para lo que él busca, el respeto de Estados Unidos. A ver, Rubén. A ver, rápido. Terminó la modernidad y estamos en el posmodernismo, y esto implica que no todo sigue las reglas de la racionalidad, y eso, como lo dices tú, sucedió también en México. Hay una conexión entre vamos a cambiarle el nombre al Golfo de México y echarle la culpa a los españoles de lo que sucede en nuestro país. Así se resuelve ahora, por emociones. Y entonces a la frase en latín de pacta sunt servanda, pues le falta un pedacito mientras las cosas sigan igual. Rex estantibus. Entonces, ¿qué va a decir Donald Trump? Pues las cosas no son iguales. Ahora, hay que poner, ¿qué está en el fondo de esto? Bueno, hay dos grandes pretextos: migración, que nosotros abonamos bastante, y el tema de la inseguridad, que se abona bastante. Pero también hay que ver lo que está pensando él en términos económicos. No le gusta la relocalización en México y seguramente la quiere llevar a Estados Unidos. Incluso por eso la diferenciación entre los dos tipos impositivos, es decir, los aranceles de China son 10%, los otros 25%, pues ¿qué está buscando? Que las plantas y la inversión vaya a los Estados Unidos. Y con todo ese discurso de supremacía norteamericana, de supremacía blanca, pues estamos todos en un problema, ¿no? En un problema, sí, de verdad. Y nos cambió la discusión, porque el sábado el tema fue ese fortísimo, casi brutal declaración de que el gobierno mexicano tiene una alianza con los narcos. Y la verdad es que no es que sorprenda, ¿no? Lo que sorprende es que lo diga el gobierno de Estados Unidos en un comunicado oficial. ¿A ti no te sorprende? No. La verdad es que si haces un recuento, dices, a ver, López Obrador fue una vez a Washington, 6 veces a Badiraguato, diría Germán Martínez, y lo cual es cierto. Y luego ves a Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, donde ya platicamos lo que fue las condiciones de su elección. A Cuitláhuac, de Veracruz. A Cuauhtémoc, de Morelos. Y te puedes seguir, el mismo sucesor de Adán Augusto en Tabasco, May, dice todas las vinculaciones del narco de Adán Augusto. Y nos podemos seguir con una lista larga. El fenómeno, la verdad, entonces toma una dimensión distinta porque lo dice el gobierno de Estados Unidos, y ese es como uno de los problemas. Ahora el vicepresidente Vance dice, pobre y triste México, sí, ¿no? Porque están en las manos del cartel. Yo hoy vi un meme que decía que es muy explicativo el problema. El problema en México es que la solución está en manos del problema. Y tenemos un gobierno que está amarrado de manos por su complicidad. Yo creo que el sábado se quisieron reunir para el tema Infonavit, a ver si distraían la atención, y les salió peor en la Cámara de Diputados, porque el tema explotó ahí.
No, a ver, obviamente la Casa Blanca hace ese comunicado y lo vincula con una nota que sacó AP. Esa nota con la que sustentan ese supuesto vínculo del gobierno es una nota de García De Luna. Genaro García Luna. Y esa nota lo que quiere decir es que la Casa Blanca hizo ese comunicado pensando en García Luna, es decir, en el gobierno del PAN, en Pero los habla gobiernos pasados. Pero habla en Presente. presente. Habla O sea, en entonces, bueno, no pero sé si sea muy confuso. hay que ver, tú, bueno, Habla en presente y habla de los laboratorios de fentanilo. comunicación, pero vayámonos a lo más lógico. ¿A poco Donald Trump tendría comunicación con un gobierno que está vinculado con el narco? Por supuesto que no, Pues no había no, ninguna no la tiene, comunicación. ¿o sí? Ahora, lo que nosotros estamos diciendo es, efectivamente se refieren a ese tiempo en donde gobernaba el PAN. ¿Con qué cara, decía ahorita Emilio, se pueden exigir o pudo exigir el gobierno del PAN en su momento respeto al gobierno de Estados Unidos? Con ninguna. Lo que nosotros vimos apenas ayer en el video de la presidenta es de manera frontal exigiendo y diciendo que es una falta de respeto y exigiendo respeto porque se tiene un gobierno que no está vinculado con el narco y que por eso mismo puede exigir respeto. A ver, Rubén, ¿cómo leíste tú esta parte en donde dice en presente las organizaciones mexicanas de narcotráfico tienen una alianza intolerable con el gobierno de México? El gobierno de México ha proporcionado refugios seguros para que los cárteles se dediquen a la fabricación y transporte de narcóticos peligrosos. En presente. En presente, bueno, ahora sí que no es lo que suceda, sino es lo que se ve. Y seguramente los norteamericanos no están muy contentos con muchas cosas que pasan acá. Este fin de semana, en medio del Infonavit y de este comunicado, se nos pasó ver lo que estaba sucediendo. Un general de brigada de nuestro ejército fue víctima de un dron y lo cazaron como sucede en Ucrania o como sucede en otras partes del mundo. En Tamaulipas vuela una camioneta porque pisa una mina. En Tabasco, ayer, más allá de lo que dice el gobernador, que no asume su responsabilidad, el señor May, pues una bola de asesinatos. En Veracruz lo mismo, en Sonora, una fosa con 43 personas que por cierto no se contabiliza. Mira, yo creo que Morena debería enfrentar el problema con seriedad. O sea, traemos una bronca con migración, traemos una bronca con seguridad, traemos una bronca internacional porque desmantelaron, Azucena, toda nuestra diplomacia, cerramos el multilateralismo, rompimos con nuestros aliados históricos. Nadie nos salió a defender en este problema. Nadie. Sí, claro que sí. Cuba, ¿no? Salió Cuba. No, miren, yo les tengo un ejemplo más claro. Desde el 17 de enero, estamos hablando de hace 2 semanas, México concluyó una negociación que duró años, nosotros lo vimos en el Senado de la República, con la Unión Europea. Entonces, ¿ustedes creen que ese no es un apoyo? Pero ese no es el tema. Sí es el tema. El tema es ¿quién salió a defender a México públicamente, del ataque de Trump? ¿a quién tienes tú? A ver, ¿Canadá? Cuba. Canadá salió a deslindarse. No desviemos, perdón, Azucena, pero no podemos desviar solo me llama la atención lo que está sucediendo. A ver, Trump ha atacado solo a México. Trump ha atacado solo a México. No, en los términos claro que no. Pero ¿a quién le dio peor? En la Unión A Europea. ver, en los términos que lo está haciendo, sí. Apenas. Sí. No. Déjame darte un ejemplo. Vamos con calma. Dices tú. Sí. ¿Trump ha acosado solo a México? No. También a Canadá, a China, la Unión Europea, a todos Colombia, etcétera. Sí. La diferencia es que nos pone en primer lugar. Y hay otra Él cosa. mismo Mira, calificó a todos los mexicanos como violadores, Israel. como asesinos, Fíjate. como narcotraficantes. Se reúne la CELAC, la Asociación de Estados de América Latina y el Caribe. No hubo un comunicado para defender a México. O sea, ¿y cómo va a haber un comunicado si el sexenio pasado rompimos relaciones con Perú, con Bolivia, con Ecuador, con Panamá estuvimos a punto de romper? O sea, ni siquiera con nuestro barrio tenemos buenas relaciones. Nos peleamos con el Parlamento Europeo, nos peleamos con España, nos peleamos con una parte importante de la Unión Europea. Sí firmamos el acuerdo comercial, eso está bien, pero nada más una cosa, falta que 27 parlamentos europeos lo aprueben. Y ahí te encargo.
Con que uno diga que no, Son los ya más no salió. interesados ¿eh? en que A se ver, apruebe. Ojalá, porque el acuerdo de la Unión Europea tiene una cosa diferente respecto al TEMEC. Tiene una cláusula democrática y derechos humanos que al gobierno mexicano le molesta muchísimo cuando le pidan que rinda cuentas sobre las violaciones a derechos humanos. Vayamos al tema. Yo creo que en el fondo está un nuevo orden económico, no sé si acertado o no acertado, para los americanos pareciera que sí, donde las inversiones que venían a México deben de estar hoy en Estados Unidos. Hay un discurso que es muy relativo, esto que dice el señor Trump, donde señala, bueno, es que somos deficitarios. Bueno, pues sí, el que tiene más dinero compra más, ¿no? Y por eso le compran a todo el mundo. Pero ahí vamos nosotros en medio de esa ruta para sacarnos de la jugada. Bueno, regresamos con este tema. A las 9 es la conferencia de prensa de la presidenta Claudia. Seguimos aquí en la mesa con Emilio Álvarez y Casa, con Rubén Moreira y con Israel Zamora. A ver, Rubén, tú dices, desmantelaron todo el cuerpo diplomático, ¿no? Estos gobiernos de la 4T, y entonces nos dejaron pues medio desnudos enfrente del gigante Donald Trump. ¿Hubiera sido diferente con otra diplomacia ante un tipo que no escucha, no ve y solamente está acostumbrado a hacer su voluntad? Siempre la fortaleza interior es buena, pero nosotros, ¿qué estamos poniéndole enfrente a los americanos? La destrucción del Poder Judicial, la destrucción de los órganos autónomos. Paramos la competitividad de la nación por unas ideas fantásticas de refinerías que no funcionan, de aeropuertos que no sirven para nada. Imagínate que ahorita fuéramos un gran hub en el aeropuerto de la Ciudad de México, pues no está tan distinto. Y cuando hablamos de desmantelar la diplomacia, pues nuestras embajadas están representadas por tipos que son cuestionados también. ¿Qué sucede también con nuestra diplomacia? Como lo dijo Emilio, lo señalaba yo, pues nos aislamos. No somos ya ese país potente que un día le dijo a los Estados Unidos, ¿sabes qué? Yo no rompo relaciones con Cuba. En la Guerra Fría. Ya no somos ese país potente. Sí, con una categoría moral. No solo eso. Somos sino... un carnaval que tiene su síntesis en lo que sucedió en la Cámara. Vean ustedes ese tipo, que no era cualquier persona, era el secretario de Salud del gobierno de Veracruz, con ese tipo de ofensas. Las puede uno o no decir en la calle, yo creo que eso demerita, pero en la Cámara, y que esa sea la foto emblemática de un discurso en que favor dijo que de... Donald Trump nos la... ¿Quién sabe tú? Sí. La Pérez Prado con José de Solista. Sí, bueno, pero déjame te digo, mientras está diciendo un discurso, pues digamos oficial, el líder de la mayoría, sí. varias de estas expresiones, eso es Morena, un carnaval. Ahora estamos padeciendo todo ese tipo de cosas, vean lo del Poder Judicial. Y además de eso, también, ¿cómo no van a tener reservas? ¿Cómo nos van a mandar al Comando Sur si mandamos una representación a la toma de protesta del dictador de Venezuela, Maduro? Y ahí está México haciendo el favor. Y luego hay violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y México está avalando. Y luego ahí mandamos petróleo a Cuba. Es decir, a ver, los mensajes que le manda el gobierno de esta cosa que llaman 4T es que sus aliados son los adversarios ideológicos. Te la compro. Sí. ¿Y Canadá? Canadá esencialmente... O sea, lo que quiero decir es Trump no tiene... Pero es que el trato no es igual. Cuadratura, pues. ¿no? Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Pero sí hay niveles. O sea, la narrativa antimexicana no es en Estados Unidos. Lo que está haciendo Donald Trump es permiso para discriminar e insultar a los mexicanos. No es igual con los canadienses. No hay un discurso anti-Canadá. Hay un discurso comercial con Canadá, pero no hay un racismo contra los mexicanos. Es absolutamente distinto. Yo viví en Estados Unidos el primer periodo de Trump y una chica fue a comprar un hot dog afuera del Museo Nacional de Arte. El carrito de hot dog la ofendió porque era mexicana. A los mexicanos que están en Estados Unidos no les va igual con la narrativa de odio. Azucena, ¿a qué diplomacia todavía le suspiran aquí mis compañeros? ¿A la diplomacia de Vicente Fox? ¿A la de comes y te vas? A la de contadora. Diciendo que de los acuerdos de paz. No, pero déjenme hablar. Yo llevo 10 segundos hablando y ya me interrumpieron. ¿A la que le dijeron? Precisamente cuando iba a venir Fidel Castro, le dijeron comes y te vas, le dijo Fox. O a la del PRI, por ejemplo, cuando Zedillo, por dicho de otro priista, que fue Francisco Labastida, que fue Zedillo a negociar un préstamo a cambio de que traicionara a su propio partido, el PRI, para que permitiera la transición. Eso lo dice Francisco Labastida. Eso no dice. Yo solo estoy diciendo lo que dijo déjame otro te digo lo priista. que dice. Déjame te digo lo que dice. Primero, quién sabe si es cierto lo que dice Labastida, porque él perdió y no asumió nunca su responsabilidad, que fue un pésimo candidato. No, lo que dice es que
No, así fue un pésimo candidato, no sabe ni saludar. Bueno, pero lo que dice es que Zedillo se compromete a una cláusula democrática, eso es lo que dice. Y hubo una elección, por cierto, en esa elección, aquí en la Ciudad de México ganó Andrés Manuel López Obrador. O sea, también se pactó eso. Eso es lo que dice. Y si te vas al capítulo de La Bastida sobre Andrés Manuel López Obrador, lo pone en el basurero de la historia, ¿eh? Entonces no se vale agarrar el pedacito que uno lee y tratar de ponerlo sobre la mesa. ¿Una cláusula de democracia? ¿Qué era? Era que haya elecciones libres. Eso fue. Eso es lo que. El texto, y el texto es muy claro. Bueno, ¿y por qué Rubén? no sacas el otro texto? Donde Pues, dice que es una basura. Te lo voy a dedicar la próxima ¿Es semana. una basura quién? Andrés Manuel. ¿Quién lo dice, La Bastida? La Bastida, bueno, no con esa palabra, pero dice que su gobierno es pésimo. Y eso es el resultado. Entonces, ¿todo lo que dice La Bastida es cierto o medio cierto? Era sometimiento del PRI Bueno. ante Estados Unidos. Por eso nos consideraban en ese pero entonces, si nos vamos recordarán, si como nos el vamos- patio trasero. pero México si era no- el patio si trasero. nos Dice vamos- Israel, el come si te vas, de Fox. Yo te digo, el de Jared que dice que le dijeron a Ebrard que se empinara. Te voy a poner un ejemplo. Eso es lo que dijo Un ejemplo Jared, de, no lo que yo. de lo que a mí me gustaría. Bueno, recordemos ver. nada más otro dicho de alguien que es imparcial, supongo. El ex embajador de Estados Unidos en México, Kenneth Salazar, que dijo que Pues con el imparcial gobierno no del es, no, presidente no, Andrés no, Manuel- carnal, me refiero, carnal. a ver, me refiero, no es de Morena, ¿no? No, y él pero- dijo pero- que el gobierno del presidente Andrés Manuel era uno de los que mejor relación habían tenido con los Estados Unidos. Entonces, Pues sí, todo hay lo decía que confianza. sí, todo lo decía que entonces, sí. hay una buena diplomacia. No sé, por Pero, eso, a ver, mira, insisto, te voy a dar un quieren ejemplo. que mantengamos las relaciones con un país que invadió nuestra embajada. Te voy, Eso es lo que te ahorita voy a estaba dar un comentando. ejemplo. Lo de Fox es indefendible. Tienes razón. Ahí nada más estamos claros. Pero cuando no dejaron pasar a los traileros mexicanos, hubo una estrategia a partir de la inteligencia que tenía la embajada mexicana en Washington para ubicar cuáles eran los distritos republicanos que si no les comprábamos castigábamos a sus votantes. Y eso generó que Estados Unidos, aunque ya teníamos un tratado que lo permitía, levantara la prohibición. Es decir, se requiere un equipo estratégico que pueda negociar en términos de información, de análisis, de balanza comercial. Israel, todo eso lo desmontaron. Déjame darte otro dato. Tu gobierno, para este presupuesto, le bajó el presupuesto a la Cancillería, carnalito. Le bajó al Instituto de Migración y a la Comar, justo cuando ya sabían que venía el huracán Trump. Pero ¿cómo se les ocurre? O sea, ¿cómo es así? Tenemos una cosa de crisis y le bajan el precio a el presupuesto a la Cancillería, Israel. Ya lo hemos comentado aquí. Los que están ahorita en el equipo, en el gabinete de la presidenta, son los que lograron el último texto del actual Falso. TEMEC que está incumpliendo el presidente Trump. No hay el que último olvidar texto que es el que está, producto de no hay que olvidar, Ildefonso, de no, Videgaray. a mí me tocó Pues, unas reuniones que con Ildefonso y tuvieron él que decía corregirlos. que prácticamente no se le tocara el capítulo 8º que quedó, por ejemplo, de la soberanía. Pero que la era última un punto, corrección fue con Ildefonso. se hizo. Sí. No, terminó Bueno, firmándose al que con el reconoce, gobierno al que reconoce Trump, del el presidente día que Andrés Manuel. firman, es a Ildefonso, digo, más allá de todo, al que lo reconoce nosotros- Ildefonso. Más allá de eso, México no está incumpliendo con el TEMEC y eso Ese tiene no es que el quedarnos problema. claro. Ajá. Es decir, Pero la no- diplomacia mexicana es muy buena, es de las más que tiene mayor prestigio en el mundo. Pues no me parece. Entonces, Pues no. pues O sea, en opinión de ellos. Mira, Esteban pero- Moctezuma tuvo que salir a levantar la mano diciendo... El "Ey, embajador aquí dijo yo me estoy", quedo porque no lo dijo el canciller y no lo dijo la presidenta. En el momento más crítico, desde hace 4 meses, la señora Claudia Sheinbaum está en la presidencia y despacha y ordena y hace. No se le ocurrió mandar un mensaje para decir la embajada más importante del país en el momento más crítico, designo, respaldo. No, salió Esteban Moctezuma con un video, es decir, yo, Porque no fue no el hay- canciller, no no fue la hay presidenta, obligación. pero no es que no haya Y al otro obligación, día No hay lo- obligación es que es la- legal de lo ratificar confirman. No, todos es los que no. nombramientos. A ver, Israel, Imagínate que entiéndeme. cuando tú llegas No, como no. presidenta, Es la tuvieras embajada obligación- más Sí, pero no importante. existe la Déjenme obligación escuchar a Rubén. de A ver. ratificar todos los cargos, Emilio. a ver, dame Imagínate. chancita, Pero para no, explicar. no es una A ver, embajada de un país menor. ahí va. Sí, es la embajada en Sí, Estados sí Unidos. sí traen un problema. Yo reconozco que la serenidad de la presidenta es importante y ayer lo hizo. Hay que reconocer Sí, cosas. de acuerdo. Está bien. Pero por el otro lado reconozcan que se bajó el presupuesto a todas estas instancias que señala Emilio, que se les dijo en la Cámara. Hay que reconocer que no tenemos relación con Iberoamérica.
hay que recordar aquellas grandes cumbres donde estaba todo Iberoamérica, hay que recordar el ejercicio diplomático, por ejemplo, que hizo Salinas para que estuvieran en el mismo lugar Fidel y el presidente americano. O sea, sí había otro ejercicio, no lo desconozcamos. ¿Quién hizo las mesas de negociación de Venezuela en la crisis? No fue el gobierno del presidente Andrés Manuel. Nomás dame chance de terminar y te puedo decir Con quién Estados logró la paz en El Salvador, pues México. Y quién logró Contadora, pues México. Y quién defendió a Salvador Allende y a todo lo que pasó, pues México, porque era respetado. Pero nosotros ya no somos respetados, porque tuvimos desgraciadamente un presidente que agredió a España, que agredió a Sudamérica. Ese es el problema, Israel. Y por eso... Tú lo ves como que agredió, nosotros lo vemos como que defendió la soberanía y la dignidad de México. ¿A quién defendió? Pues a México y a ¿De su... quién? ¿Cómo vas a tolerar, por ejemplo, Azucena? Adelante, Pues sí, Israel, el caso más emblemático, lo que sucedió en Ecuador. No, dime de España. Bueno, pues también. ¿Y sabes por qué fue lo de Ecuador? Lo que el presidente pidió fue que se Rubén? reconociera la matanza que hubo. ¿Por qué fue lo de hubo? Ecuador? Pues porque ahí adentro tenían a un capo que Con sí Entonces orden de justificas Sí, tú la invasión de permítame. nuestra No, embajada. No estamos de ninguna justificando, no. Estamos condenando la imprudencia de un gobierno. O sea, se justifica la matanza de españoles acá. Discúlpame, o sea, eso es no conocer la historia. Y eso es lo mismo que se quejan ustedes de Trump cuando dice le va a cambiar el nombre al Golfo de México. Es la misma actitud. Y es la misma, fíjate, te voy a poner una actitud. ¿Fue invasión o no la de España aquí, a nuestro territorio? Ah, caray. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? Era que se reconociera. Oye, ¿cuándo fue? Ay, por favor. No importa cuándo haya sido. Precisamente Oye, ¿por qué no le pide disculpas a Oye, ¿por qué no le pide disculpas a los americanos porque se quedaron con la mitad del territorio? Ahí sí, como dijo el otro, 5 deditos. Ni siquiera se Israel, ponen del lado de los españoles para justificar. A ver, déjame, lo que te voy a decir, lo que no se puede confundir. Y eso es un momento muy propicio para decirlo. Defender a México, defender a nuestra patria, defender su independencia y soberanía con todo, no es defender a los criminales y a sus cómplices. Eso ténganlo claro. Y ya empezó la narrativa de este gobierno de que al que no se le calla y se le firma atrás son traidores a la patria. Lo dijimos aquí hace 1 o 2 semanas. Ya empezó esa narrativa. Estén claros. Defender a los criminales no es defender a México, ¿eh? Regresamos. Pues en estos momentos, Azucena, que va a estar acompañada la presidenta de la República, del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y también del canciller Juan Ramón de la Fuente, son las sillas que se han colocado. También está el del titular de la Profeco, Iván Escalante, en estos momentos aquí en el Salón Tesorería, en donde verdaderamente, Azucena, pues permíteme decirlo, hay cupo completo. Muchísimos medios de comunicación nacionales e internacionales son los que nos encontramos en estos momentos, Azucena, aquí en este Salón Tesorería, en donde pues se tiene previsto que en unos minutos más de inicio esta conferencia de prensa va a iniciar, Azucena, con el mensaje por parte de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en donde todo apunta, dará detalles de esta conversación que ya ha sostenido ya con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y posteriormente pues se dará paso a las preguntas y respuestas respecto al tema que priva por los Estados Unidos. En estos momentos pues ya se guarda, fíjate, el silencio, Azucena. Todo indica que la mandataria pues estaría a unos cuantos segundos de ingresar a este Salón Tesorería aquí de Palacio Nacional, Azucena. Bueno, pues estamos pendientes, estamos ahí viendo esto, señal directa de Sepropie, en donde todavía no nos dan, Israel, una imagen del Palacio de Minería. Dice conferencia matutina, Palacio Nacional, stand-by. En cualquier momento me dices entonces que sale la presidenta a encabezar esta conferencia. ¿Qué se dijo? Israel, te dejamos un ratito y me dices si hay novedades y volvemos contigo. En la agenda decía que era por el día festivo, que por eso lo habían cambiado a las 9. Sí, es lo que comentaba en la convocatoria. Y bueno, pues evidentemente es por esta llamada de Donald Trump, que según Israel ya se tuvo, aunque no hemos visto la explosión de Donald Trump en redes sociales, como ya lo hizo con Justin Trudeau, diciendo que a las 3 van a hablar de nuevo. Yo creo que es algo además prudente, ¿no? Y que sucede, quién sabe qué tan de manera casuística, que haya sido en un día inhábil, ¿no? Un día antes de que abran los mercados aquí en nuestro país. Y creo que es importante el mensaje de la presidenta. Sin duda va a informar. Esa es otra gran ventaja de este gobierno, que a diferencia de los gobiernos anteriores, este gobierno da la cara, de verdad. Oye, es real. Bueno. Una crisis como esta
es importantísimo que todos los días salga la presidenta a informar al pueblo de México, porque eso da mayor certidumbre al pueblo de México y sobre todo también a los mercados. A ver, Rubén, en algún momento los voy a interrumpir. Los despido de yo me antemano. regresaría al tema inicial. Estamos en un grave problema porque esto es los primeros días del gobierno del presidente Trump. Faltan otros 4 años, cuando menos, porque no hay rumores de otro tipo allá en Estados Unidos. Y estamos mal parados, como en el fútbol, ¿no? Estamos mal parados porque perdimos competitividad, porque no tenemos una política económica clara. Nos queda muy claro que el Plan México pues pasó al olvido con esto que está sucediendo. Además de que era irreal, pues pasó al olvido porque ya hay unas nuevas reglas que está imponiendo el que es el dueño de las cartas. ¿Estará equivocado o no? Bueno, pues eso lo veremos en la historia. No lo vamos a ver ni mañana ni pasado. Claro. Porque sí, todo es inédito. Mira, en general, ¿no? ¿Qué hay en el trasfondo? Pues no sé, ¿no? Porque hay gente que aquí en el debate nos dice no va a pasar nada y sí está pasando. Sí. O ahí dice que se va a acabar el mundo, Mira, no se tampoco acaba. ha pasado, Ajá. ¿verdad? Entonces esperemos a que sucedan las cosas, pero estamos mal parados. O sea, tenemos un país con muchas broncas. El patrón que tuvo el gobierno de López Obrador fue una tribuna muy bravucona y con reuniones en privado para hacer caso a todo lo que le pidió Trump y Biden en materia de migración y en otros asuntos. Poner a la Guardia Nacional, la contención, la deportación. El escenario tendencial yo lo ubico en 2 dimensiones. Primero, vamos a tener mucha bravuconada, mucho ruido, mucha distracción y van a intentar construir acuerdos para ver de qué manera satisfacen al bully. O sea, el gobierno de México esencialmente lo va a quitar, y lo vimos. Empezaron a hacer acciones contra los chinos, empezaron a encontrar laboratorios, esos que no existían, empezaron a tener muchas detenciones, empezaron a mandar mensajes como guiños para tratar de decir, mire, sí estamos haciendo algo. No le fue suficiente. No le fue suficiente y creo que va a ir con más ascenso y van a tener que hacer algo. Va a ser súper interesante a ver qué pasa con Rubén Rocha. Ese me parece un indicador clave en términos de esta discusión. Y también creo que en términos comerciales, sí pienso un poco como tú, el fenómeno va a ir adaptándose. Hubo fenómenos de cambio. Tendremos una época de mucha incertidumbre, una época de inestabilidad. Ojalá la presidenta tenga la capacidad de convocar a todos si es que en verdad quiere unidad. Sí, dime. Hace 2 semanas hablamos aquí, Azucena, de la estrategia de Trump de generar anclas, ¿no? Yo sigo insistiendo, es grave lo que hizo el presidente Trump. Por supuesto que hay una afectación y no solo en México, sino también en la economía de Estados Unidos esta decisión va a traer. Pero sí hay que decir que es su estrategia, es un método de negociación. Pega y después se sienta a negociar. Lo hizo con Panamá, pegó y después mandó a su secretario de Estado, Marco Rubio, estuvo el día de ayer allá. O sea, no es algo que solo esté pasando en México, pasó con China, pasó con Canadá, está pasando con la Unión Europea. Eso es importante tenerlo. Ahora, no puedo aceptar lo que dice Rubén de que México no estaba preparado y que México subió de la posición 12 a la subió a la posición 12, como la economía más grande del mundo. Ahora dicen que México no está preparado. Apenas el viernes el secretario de Economía, el ex canciller Marcelo Ebrard, hablaba de 2,000 proyectos que importan la cantidad de 217,000 millones de dólares que están confirmados de inversión para nuestro país. México tiene inversión extranjera directa récord. O sea, no sé de qué están hablando, de que México no estaba preparado. No quiere decir que no va a haber una afectación, repito. Mi guardián del reloj. Y no interrumpí. Primera, la economía de este país es pésima. Veamos lo que sucedió el año anterior con el empleo. ¿Saben cuánto creció la economía con Andrés Manuel? No interrumpí. 0.9. Eso fue. Ese fue el promedio, todo el sexenio. Hay que asumirlo. La inversión extranjera, la mayor parte son reinversiones que se quedan aquí. No es inversión nueva. Pero acepten, tiene que aceptar Morena, que más allá de calificar de que si es un error o es grave, es lo que va a hacer el señor Trump. ¿Por qué? Pues porque lo eligieron sus electores. Y él ha decidido que México ya no sea el destino de esas inversiones que llegaban para acá de China. Por eso puso diferenciado el arancel, entrecomillado, entre 25 y 10, porque quiere que vayan para allá. Bueno, esa es la realidad. Nosotros estamos mal parados. Oye, el Poder Judicial de caricatura que están armando, pues va a tener una consecuencia. Pues, la seguridad, pues tiene una consecuencia. Este fin de semana, Israel,
atacaron con drones a un general del ejército. Si eso hubiera pasado hace 20 años, estaríamos en la conmoción gigantesca. Se normalizó, desgraciadamente, la violencia y la ineficacia. Ahora, cuando dices, Emilio, se va a ceder a lo que pida Donald Trump, como sucedió en la negociación pasada con los guardias nacionales, que luego Trump usó para burlarse de la forma de Marcelo Ebrard, etcétera. Nunca había visto a alguien doblarse tan rápido. ¿Nos queda de otra? No hay mucho margen. O sea, yo también nos vamos a poner muy resistentes. Me imagino que la estrategia de Claudia Sheinbaum es intentar paliar, disminuir, un poquito dar un espacio de salida. Pero el tema que sí es muy crítico, el tema del señalamiento de la vinculación del gobierno con los narcos. Ese sí es un tema súper crítico, porque el problema es que no solo estamos mal parados económicamente, estamos pésimamente parados en materia de seguridad y complicidad. No solo por los datos que dio Rubén de lo que pasó el fin de semana, sino cómo convences a tu vecino de que tú no estás en complicidad con los criminales cuando tienes del otro lado a los dos cabezas tienes al Mayo y tienes al Chapo. Sí. Y además, el sexenio pasado te pasaste festinando las declaraciones de los narcos como elemento eficiente y suficiente para tener a García Luna en la cárcel. Entonces ahora resulta que sí se valen las denuncias en contra de García Luna de los narcos y no se van a valer en contra de lo que hoy pasa de este gobierno. La cantidad de información que debe tener Estados Unidos es un poquito, pienso, como lo que pasó con Colombia. La respuesta de Petro ya la tenían calculadísima y le salió una sobredosis que el otro no tuvo más que para echarse para atrás. Lo que yo espero es una andanada de información de Estados Unidos para comprobar esta complicidad. Pues y sí. tienen un problema serio, porque mientras sigan en la actuación, mientras los gobernadores de Morena estén en la absoluta impunidad y complicidad, mientras no pase nada aquí, al contrario, se premia. Morena premia a los que roban, defalcan, y ese es el método que tiene Morena. Ahora, y está el dicho de la Casa Blanca, ¿no? Muy fuerte, ya nos etiquetan en todo el mundo como gobierno aliado con el crimen organizado. Hay que presentar las pruebas. Claro. Yo creo que eso va a pasar. ¿Tú crees? Porque el bully no creo que no tenga información, ¿eh? Y además, a ver cómo le hacen, porque sí lo validaron con García Luna. Es decir, y no solo eso, me parece que tiene elementos de sobra, ¿no? En términos incluso hasta de los movimientos financieros. Lo que pasó en Tamaulipas con Sergio Carmona, del huachicol industrial, eso viene de Estados Unidos, es combustible que viene de Estados Unidos. Y una parte importantísima de la discusión de este gobierno, que Marco Rubio había dicho, es que ese flujo de recursos fue lo que financió la campaña de Américo y luego la de Rocha y luego otros. Entonces, sí tienen un cartel importante. Yo diría, a ver, ¿por qué no mandan una delegación donde esté Bartlett, Mario Delgado, Rubén Rocha, Félix Salgado y Américo para negociar? ¿Cuál es la respuesta? Para negociar. Bueno, los nombres que da Emilio jamás los ha mencionado Marco Rubio. Mándelos de delegación para negociar, mándelos. Pero parecería que ya los dijo. Hay que dejarle en claro a los que nos están escuchando que el gobierno de México ha dado muy buenos resultados en seguridad porque fue algo que no provocó el gobierno de Morena. Fue una situación de inseguridad que se generó en los gobiernos anteriores. Y tan solo no balazos, en los carnalito, 4 meses que van, hay más de 10,000 detenidos. Como tú mencionabas, más de casi 20 laboratorios desmantelados que implicaban miles de millones de dólares. Bueno, gracias a los tres.